A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Soctoras tutamantan ña quinsachunca tawa yupañoña. Amigos oyentes de Radio Surfui, muy buenos días. Estamos en el informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, inicio de semana, lunes 22 de abril de 2024, en el año denominado como año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Para mí un gusto estar en compañía de cada uno de ustedes, amigos oyentes. Noqaqsutimi Javier Chejia. Y minalla waykikuna panekuna sapan koqnikichis pajohatun marqarikuy qhalillacha walejllachariki. Y tenemos que agradecer a Papá Dios que esta mañana, pues bueno, nos hace despertar con esta lluvia que todavía aún necesitamos en nuestra provincia de Cotabambas, esta lluvia que aún todavía lo requerimos. ¿Para qué, amigos oyentes? Justamente para que nuestros productos agrícolas puedan madurar y, lógicamente, para el pastoreo de nuestros animales. Amigos oyentes, que tengan una muy bonita mañana. Arrancamos la mañana informativa con la información del tiempo rápidamente. Mucha atención. La provincia de Cotabambas a esta hora de la mañana registra 6 grados centígrados. Vamos a tener una mínima de 5 grados centígrados, una máxima de 19 grados centígrados en el transcurso del tiempo. El pronóstico también nos indica lo siguiente, amigos oyentes. Para hoy la humedad registra 93%, sensación real de temperatura 5 grados centígrados, la probabilidad de precipitación pluvial en el transcurso del día será del 43%, mientras tanto la dirección del viento va de norte a sur a 7 kilómetros por hora. El amanecer, la salida del sol fue a las 5 de la mañana con 57 minutos, mientras tanto la puesta de sol será a las 17 horas con 38 minutos. Amigos oyentes, hoy se recuerda el Día Mundial de la Tierra. También el día de hoy se conmemora el Día de los Defensores de la Democracia. Mucha atención, le vamos a repetir esta importante información desde nuestro medio de comunicación. El día de hoy se recuerda el Día Mundial de la Tierra. También se recuerda el Día de los Defensores de la Democracia. Un breve resumen, amigos oyentes, en el informativo Willaricui, antes de iniciar de lleno nuestro informativo con la previa correspondiente. Amigos oyentes, en el plano político se habla sobre este tema. Darwin Espinosa denuncia intercambio de favores con Kira Alcázar para contratar a mujer vinculada a vocero de Acción Popular. Según un reportaje periodístico, los legisladores Darwin Espinosa y Kira Alcázar se habrían beneficiado mutuamente con favores cuyo resultado fue la contratación de trabajadores en el Congreso de la República, entre ellos Estefanía Cuya Bezolo, quien sostendría una relación con el integrante de la bancada de Acción Popular. Bueno, los parlamentarios, los padres de la patria, entre comillas, padrastros, Darwin Espinosa y Kira Alcázar, pertenecientes, escuche bien,
a las bancadas de Acción Popular y Podemos Perú, respectivamente, estarían involucrados en un presunto intercambio de favores que permitió la contratación en el Congreso de la República de Estefanía Cuya Bezolo, una persona allegada al vocero de Acción Popular. Un reportaje, y esto es importante indicarlo, ¿no, amigos oyentes? El tema de las denuncias, ¿desde dónde parten? Desde el Congreso de la República, desde el Ejecutivo, el Legislativo, no. Este trabajo puntualmente lo realiza la prensa, amigos oyentes, y tras un reportaje realizado por Punto Final, reveló una serie de hechos que confirman tal premisa. Y es que el 14 de agosto de 2023, Espinosa firmó un documento, cediéndole el cupo de su bancada en la Comisión de Ética a Alcázar, y que ésta, 3 días después, le devolvió, prácticamente las gracias, ¿no? Contratando a la mujer de 31 años que no cuenta con carrera universitaria en la Comisión de Inclusión Social que ella preside. ¿Qué le parece? Bueno, ahí está el trabajo, ¿no?, de nuestros padres de la patria. 6 de la mañana con 40 minutos. Mientras tanto, en el plano regional, amigos oyentes, mucha atención a la siguiente información. Percy Godoy, gobernador regional de Apurímac, y Abel Serna, enfrentados por protagonismo político. ¿Qué es lo que está pasando, amigos oyentes? Un estéril enfrentamiento por el protagonismo político ha surgido entre el gobernador regional Percy Godoy Medina y el alcalde de Andahuaylas, Abel Serna Herrera, a raíz del anuncio de la construcción de la tribuna sur del estadio Los Chancas. Godoy, en misma campaña electoral, encabezó un meeting, al estilo de una campaña electoral, ¿no?, el viernes 19 de abril en la capital chanca, emplazando al alcalde Serna para que abra las puertas y permita se inicien los trabajos de remodelación del escenario deportivo, que demandará de una primera etapa de inversión de 16 millones de soles. Dice el dicho, aquello que inicia mal termina mal. Tenga mucho cuidado, ¿no? La intención está bien, implementar o construir, digamos, esta tribuna en el estadio Los Chancas. Ahí aparece el gobernador regional con intenciones, no, yo quiero hacerlo. Luego el propio alcalde, el señor Abel Serna, cerrando las puertas. Es una situación que tranquilamente se podría solucionar conversando, ambos sentados, y llegar a un buen acuerdo. 6 con 41 minutos. Por otra parte, en el plano regional, amigos oyentes, aceleran gestiones para, mucha atención, en nuestra provincia de Cotabambas, para el reinicio de construcción del centro de salud del distrito de Cotabambas. Tremenda mole. William Guamán, ¿cómo está? Buen día. Buenos días. William, usted ha visto esta construcción en el distrito de Cotabambas. Tremenda infraestructura. Elefante blanco literal. Lo cierto es que el ministro de Salud, César Vázquez Sánchez, se comprometió en acelerar las gestiones para reiniciar la construcción del centro de salud de Cotabambas, paralizada hace ya más de 3 años. Obra que necesita la población, fundamentalmente del distrito de Cotabambas. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo están, amigos oyentes del informativo Villarico? Y efectivamente hay construcciones que no guardan, digamos, relación con la propuesta, básicamente en el sector salud, ¿ah? O sea, no necesariamente porque una infraestructura es la más grande de 5, 6, 7 pisos va a brindar mejor atención. Hay que ver el tema de equipamiento, tenemos que ver el tema del pago al personal y todos los instrumentos que haya en un hospital de categoría tipo 2.1 o la categoría que le den, necesita de mantenimiento, necesita de presupuesto, no solamente es de la construcción. Y siempre se ha dado a conocer, a veces con el malestar incluso de la población, de que un nosocomio está catalogado, no quieren que sea tipo 2.1, quieren que sea un hospital grande, pero eso es también en función de la cantidad de población que se tiene, ¿no? En esta oportunidad en el distrito de Cotabambas, una construcción inmensa que finalmente no entra en funcionamiento. Yo creo que si ajustaban un poco más el proyecto de repente con algo más eficiente, ahora ya se tendría, digamos, la atención ya en este establecimiento de salud, que realmente muestra una impresionante construcción, pero por dentro no hay nada.
Bueno, ahí está el hecho de que, amigos oyentes, la intención está bien, ¿no? De que pensemos en el futuro, hagamos obras, digamos, imponentes, ¿no? Obras trascendentes, pero también seamos conscientes de que esto es lo que ocurre cuando tratamos de hacer obras de magnitud, fundamentalmente cuando hablamos del Estado, ¿no? Hablamos del Centro de Salud de Akira, el Centro de Salud de acá de Distrito Cotabambas, el Centro de Salud de nuestro distrito de Chalhuahuacho, que hasta la fecha no se puede concluir. Justamente porque, bueno, vuelvo a decir, ¿no? La intención está bien, pensando en el futuro, hagamos infraestructura grande, que sea un hospital, que se puedan realizar operaciones de complejidad, pero seamos sinceros, un médico, digamos, que pueda hacer operaciones de complejidad, va a venir, digamos, de capital, de región, donde tiene todas las condiciones a provincia. Ahí tenemos que ser muy conscientes, ¿no es cierto, amigos oyentes? 6:44. Mientras tanto, William, yo quiero comentarle, ¿no? Parece que en nuestra provincia, o por lo menos en el corredor logístico, en el corredor surandino, desde Apurímac, Cusco, Arequipa, la población, aparentemente, esto es un comentario muy particular, muy mío, de Javier Chejia, aparentemente la población ahora está incursionando a este tema, no sé si le puedo llamar de esta forma, de chantaje prácticamente, una especie de extorsión al sector minero y fundamentalmente a la empresa minera. ¿Por qué, amigos oyentes? Porque comunidades cierran y bloquean la vía, digamos, no haciendo protestas, digamos, hacia otro sector, en este caso al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero perjudicando directamente al sector minero, a las bambas. Prácticamente esto, no sé cómo llamarlo, William, pero que en línea perjudica directamente a nuestra provincia de Cotabambas. Hace semanas atrás se registraba un bloqueo en Belille. Ese bloqueo en Belille y hace poquito en Cruzpampa, en Capajamarca, perjudica directamente a los intereses económicos de nuestra provincia de Cotabambas. Porque día que no se comercializa concentrado de cobre, día que no ingresa regalías mineras a las arcas de nuestras municipalidades con las cuales se hacen obras y proyectos. Y con ello el presupuesto también merma, pues, por cada mes para la ejecución básicamente de proyectos y obras en nuestra provincia de Cotabambas. Es muy fácil tomar una vía o una carretera, pero ¿dónde está el derecho de las otras personas de tránsito? También hay un malestar general que se presenta en trabajadores, en personas que dinamizan su economía y llevan a la casa precisamente un pan porque tienen que ir a laborar, a trabajar a una empresa socia, contratista o de repente directamente de una de las empresas más importantes que tiene la región, Apurímac, hablamos de minera Las Bambas. Fácil, ¿no? Sí, pues. Cualquier problema que tengan, inmediatamente voy a tomar la carretera. Y bueno, así voy a ser escuchado. Bueno, es una falsa percepción. En realidad, lo que se tiene que hacer es acudir y apelar a las autoridades de turno, ¿no? Previamente de repente conversar sobre el tema que puedan tener, el problema que puedan acudir, pero no necesariamente tomando las vías o las principales vías de comunicación de acceso directo hacia nuestra provincia de Cotabambas y también de salida a otras regiones del país. 6:47, amigos oyentes, entramos de lleno al informativo Huillarico y edición correspondiente a hoy, lunes 22 de abril de 2024. Usted también puede participar a través de llamada telefónica, a través de mensaje por WhatsApp. Estamos en transmisión de Facebook también. Estamos en el año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Mañana nublada, mañana lluviosa. Vamos, William, con la frase de la semana. Vamos a la frase de la semana en el informativo Huillarico. Si la montaña que subes parece cada vez más imponente, es que la cima está cada vez más cerca. Reiteramos la frase de hoy: si la montaña que tú subes parece cada vez más imponente, es que la cima está cada vez más cerca. ...22 de abril... Para el día de hoy la historia nos recuerda lo siguiente. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Tierra. Y con ello también el compromiso de cada uno como ciudadanos para preservarla, cuidar nuestro medio ambiente, nuestro ecosistema. Hoy es un día muy importante, es el Día Mundial de la Tierra. También es el Día de los Defensores de la Democracia. Año 1857, un día como hoy, el Congreso dispone que la provincia de Callao se denomine
provincia constitucional. Repasamos la historia en el informativo Huillarico y en 1914 nace en Pimentel, en Lambayeque, el capitán de la FAP, José Abelardo Quiñones González. Falleció heroicamente a los 27 años al arrojar su avión contra la artillería enemiga, al estilo de los kamikazes japoneses en Quebrada Seca durante la guerra con el Ecuador. Año 1997, un día como hoy, un comando policial y militar rescata exitosamente a un grupo de 72 personalidades secuestradas por un comando terrorista del MRTA en la residencia del embajador del Japón, entre ellos el canciller y hermano del presidente Fujimori. Mueren un rehén, 2 comandos y todos los terroristas. La operación sería conocida como Chavín de Guantar. Y un datito, William, ahí, sí, solo un entre paréntesis. Ahora Alberto Fujimori, el expresidente, tiene su cuenta de TikTok. Y anteayer publicó un poquito de la historia de Chavín de Guantar. Dice que en un sueño veía, todo lo que es Chavín de Guantar y se le ocurrió hacer este operativo o digamos esta acción para poder liberar a los rehenes. A él se le ocurrió la idea. Al estilo de una película. Fue este tema en el año de 1997 con los de Chavín de Guantar. Y en el año del 2019 un terremoto de 6.1 grados sacude Filipinas causando 18 muertos y 256 heridos. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares. 6 de la mañana ya con 49 minutos. Amigos oyentes, mucha atención al recuento de nuestros principales titulares. Vamos con los titulares. En la presente emisión, Las Bambas implementa talleres para fortalecer competitividad empresarial en un esfuerzo por crear un ecosistema empresarial más competitivo y robusto. Minera Las Bambas puso en marcha un programa integral de capacitación mensual dirigido a trabajadores precisamente de empresas comunales y socios estratégicos. Estas iniciativas tienen como objetivo primordial fortalecer las capacidades y habilidades de los empresarios locales con miras a mejorar la calidad de atención en sus respectivos sectores. 6 de la mañana con 50 minutos. Más información. La empresa minera Las Bambas, a través de la Asociación de Desarrollo Las Bambas, ejecuta el proyecto de fortalecimiento de capacidades en producción de cultivos en fitotoldos con el objetivo de mejorar la calidad nutricional y el rendimiento de los cultivos de hortalizas en comunidades mediante el uso de fitotoldos y a campo abierto. Las familias beneficiarias son de las comunidades de Andrés Avelino Cáceres, Pizacasa y Miraflores del distrito de Mara. Actualmente la comunidad de Andrés Avelino Cáceres es proveedor de Las Bambas, abasteciendo semanalmente 750 kilos de lechuga. Muy bien, nos parece muy bien. Hay que promover e incentivar a los productores agropecuarios de nuestra provincia de Cotabambas. Mientras tanto, como todos los lunes, la Municipalidad Provincial de Cotabambas está desarrollando la gran feria agroindustrial y comercial del productor al consumidor. Hoy podrás comprar diversos productos frescos, orgánicos y saludables, cultivados y elaborados en el distrito de Tambobamba, actividad que se va a desarrollar con el objetivo de comercializar los productos de la zona y alta, también quechuas y punas, y sobre todo institucionalizar un nuevo corredor económico en la provincia de Cotabambas. En Tambobamba venden ahora. Sí, pues en Tambobamba. A ver, usted va a ir por Tambobamba, me trae ¿Quiere miel. Que miel, perfecto. Por favor. Lechuga para que usted esté bien fresco. 6:51, amigos oyentes, mucha atención. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho este 23 y 24 de abril organiza la Feria Agropecuaria Provincial Quehullabamba 2024, actividad que se desarrolla con el objetivo de promover el ingreso económico de los hermanos productores del distrito, mejorar la actividad agropecuaria y también competir en el mercado local, regional y también nacional. Giovanita Wilca desde el distrito de Mara nos dice: buenos días, amigos de Radio Surfuy. Por acá también amaneció lloviendo en el distrito de Mara. También precipitación pluvial. Más titulares en el informativo Huillarico y atención.
y la Municipalidad Distrital de Mara está invitando a una reunión de coordinación para el lunes 23 de abril a las 10 de la mañana, es decir, hoy, en el auditorio de la Municipalidad. Hoy es 22, ¿no? Martes 23 es la reunión, así es, martes 23 en el auditorio de la Municipalidad, a todos los emprendedores gastronómicos asociados e independientes del distrito, con el propósito de organizar de manera efectiva el Festival Gastronómico por el Día de la Madre, que está muy próximo a conmemorarse. 6:53, la Municipalidad Distrital de Akira organiza el primer gran remate a martillo de ganado engordado con el objetivo de promover el ingreso económico de los ganaderos del distrito de Akira, mejorar la actividad agropecuaria y competir en el mercado local, regional, nacional, el mismo que será el 28 de abril de 2024 desde las 9 de la mañana en el estadio Huayllaguarán. Y un datito ahí, William, van a construir una importante infraestructura, todo el estadio Huayllaguarán. Felicitaciones al alcalde del distrito de Akira. Bueno, hablando sobre el tema de ganado engordado, están invitados todos los comerciantes ganaderos productores del distrito de Akira y la provincia de Cotabambas y toda la región de Apurímac. Más estadios, porque sí, ya pues tenemos pues el Rairoca, acá en Chalhuacho también tenemos el estadio en Molino Pampa. Pero ese estadio, William, ¿va a ser el de Akira? Bueno, la infraestructura que han mostrado, pues, va a ser el estadio. El estadio. ¿Y sí, pues, por qué tanto? Hay buen equipo de la Copa Perú. Yo creo que siempre es importante promover el deporte, William. Claro, está muy bien. Pues, bueno, muy aparte de que tienen un ruedo de toros inmenso, nos parece más importante, creo, que tengamos un espacio deportivo. Claro, porque hay ruedos de toros, hemos visto, solo usan un año. Una vez al año. Una vez al año, bueno, una vez al año y está abandonado, pues hay los ruedos de toros. Bueno, mientras tanto, la Municipalidad Distrital de Coyurqui, a través del proyecto de mejoramiento y control de la desnutrición y la anemia infantil adolescente de 5 a 16 años multicomunal en el distrito de Coyurqui, este 22 al 26 de abril en las comunidades de Patahuasi, Ayahuil, Cañahuín, Chahuay, el mismo Coyurqui, van a desarrollar actividades de conocimiento y prácticas para combatir el mal de la desnutrición y la anemia infantil. En Chahuay es necesario, 6 de la mañana con 55. Sí, pues es que sí, he visto casos, William. Uy, no, seguramente. Sí. No, pues, y en el distrito de Coyurqui está muy bien, y la felicitación a las autoridades que están emprendiendo este tipo de acciones, porque recordemos que hace poco arrojaron una data importante del Ministerio de Salud, principalmente de la Dirección Regional de Salud de Apurímac. Todavía continúa la anemia y la desnutrición infantil. Un jalón de orejas también a los padres de familia. Y eso siempre lo he dicho, a tarea de papá y mamá. No, eso no es del Estado, la tarea es de usted, papá, mamá. Si su hijo, por ejemplo, tiene anemia, es su culpa, su responsabilidad, tiene que asumirlo, 6 de la mañana con 55 minutos. Saludos para nuestro colega Emerson Silva Berrío. Sabino Silva Berrío en el distrito de Chalhuahuacho. Emerson nos dice: buenos días, amigos de Radio Surfo, y saludos cordiales a todos nuestros hermanos de Chalhuahuacho y la provincia de Cotabambas. Emerson Silva, ya personalidad en el distrito de Chalhuahuacho. Un gran abrazo para Emerson Silva. También hemos compartido alguna vez aulas universitarias con definitivamente, Emerson, ¿no? Un abrazo. 6:56, vamos con más información. En el plano local aceleran gestiones para reinicio de construcción del centro de salud del distrito de Cotabambas. Obra se encuentra paralizada hace 3 años. Pronis no culmina expediente técnico de saldo de obra. Vamos con más en el ámbito regional, y efectivos policiales de la comisaría de Akira, durante un operativo de control de personas y vehículos, intervinieron una camioneta que transportaba gran cantidad de explosivos en forma ilegal. En todos fueron decomisados 312 cartuchos de explosivos, 1000 unidades de mecha de seguridad, 300 fulminantes y 6 rollos de mecha lenta. Esto para la minería ilegal, ¿no? 6:56, ingeniero sentenciado por falsificar documentos elaboró expediente del proyecto de la remodelación del estadio Los Chancas. Imagínense, donde el gobernador regional, el señor Abel Cerne, están ahí peleando, ¿no? Al final, ¿quién elabora el expediente? Se trata de Efraín Hurtado Janampa, que fue condenado en el año 2022 a 2 años de cárcel suspendida por el delito de falsificación de documentos en agravio de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Hay cada copo ingeniero en realidad, porque
hacen, bueno, en este caso un falsificador, ¿no? Firman sin ser colegiados y por supuesto autorizan incluso la ejecución de algunas obras. Realmente increíble lo que pasa, ¿eh? Y esto pasa generalmente en municipalidades de provincias, de distritos. Ojo a los gerentes municipales, a quienes estamos contratando, las autoridades ediles también tienen que ver este tema, porque no nos vamos a dejar engañar pues por personajillos que firman o vienen con el cargo supuesto de ingeniero y no lo son. Mientras tanto, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Antabamba está logrando que el Poder Judicial dicte 7 meses de prisión preventiva contra Hugo Paniura Vera, de 29 años de edad, acusado por el delito de secuestro y violación de menor de edad. Adolescente estuvo retenida por 8 días en contra de su voluntad. Vaya a ver qué le va a esperar pues al señor Hugo Paniura. 6:58, Contraloría interviene sedes del gobierno regional de Ayacucho y Cusco. Contraloría recopila información relacionada a contratación de bienes, servicios, ejecución de obras y designación de cargos de confianza. Es un operativo simultáneo ante riesgo y denuncias en Ayacucho y Cusco. Precisamente ahora las autoridades regionales se han visto involucradas, aparte del tema de los Rolex, parece que les ha venido la noche porque la Contraloría está investigando seriamente a estos dos gobiernos porque hay indicios de corrupción y enriquecimiento ilícito, ¿ah? Ahora el gobernador de Cusco, Javier, ahora habla, bueno, sí, la verdad esto es tranquilito, ¿no? Pastita con los medios de comunicación, ¿ah? Y ahora el otro, el Oscorrima, el gobernador de Ayacucho, más ni siquiera ella declara. Mutis, absoluto. Totalmente mutis, porque todo lo han embaucado a él, pues él me ha prestado. El prestador de Rolex, así le llamaremos a este gobernador nefasto de Ayacucho. Mientras tanto, amigos oyentes, más titulares. En Arequipa, 300 policías hacen operación de control en Avelino por estado de emergencia. Presencia policial será mayor en mercados de la ciudad, en donde diariamente asisten 200.000 habitantes, informó así la jefa de la policía. 7 de la mañana en punto. Lamentable, amigos oyentes, 3 heridos en choque de vehículo en Pacarestambo, provincia de Paruro. Varias personas resultaron gravemente heridas tras accidentes de tránsito, colisión de 2 unidades vehiculares en el sector de Huanipampa, distrito de Pacarestambo, provincia de Paruro. El hecho ocurrió aproximadamente a las 7:30 de la mañana del día sábado 20 de abril entre una combi de placa de rodaje AVA 716 que iba de Cusco a Chalhuahuacho y un camión de placa Z4Y911 que venía del distrito de Capi con destino a Cusco. ¿Qué puedes esperar acá? Exceso de velocidad debe pues, ser, ¿no? Invasión de vía, aparentemente, según las imágenes. Bueno, lamentable el accidente de tránsito que involucra a algunos ciudadanos del distrito de Chalhuahuacho, porque esta combi venía hacia nuestra localidad. Bueno, lamentable el accidente, hay que tener muchísimo cuidado. Siempre la recomendación a nuestros amigos que transportan vidas, nuestros amigos conductores, siempre a descansar adecuadamente y sobre todo evitar el exceso de velocidad. Bueno, manejo defensivo, ¿no es cierto, William? Claro, manejo defensivo. Y la intención del manejo defensivo es hacer todo lo posible, realizar todas las acciones posibles para evitar o provocar un accidente de tránsito. Y más aún, Javier, tú, sobre todo cuando transportas vidas. Sí, pues. ¿No? Eres el responsable de muchas historias, mucha gente que está yendo a otro lugar o está transportándose por comercio, por trabajo, en fin, por diversas acciones. Hay que tener mucho cuidado. Y en Puno, un presunto delincuente fue capturado y castigado por rondas campesinas tras robo de celulares. Lo han azotado. Uy, nos parece bien. Bueno, y el presidente de las rondas campesinas de la provincia de Garabaya indicó a un medio de comunicación nacional que el acusado reconoció ser autor del robo y entregó los equipos que robó y eran de alta gama. Puro 7,2, puro iPhone. En Puno, en Puno, claro. Bien. Hay poder adquisitivo en Puno. En Puno, pues. Sí, pues. Sí, la gente tiene bastante dinero. Bueno, y ahí están los delincuentes también que pululan y cuando son, digamos, capturados, ahí les quieren ver porque prácticamente son azotados y en algunos casos hasta los queman. Ahí con Gorique,
Silva Pachingoro, Ricky. 7:03, amigos oyentes. Alicia Lima nos dice saludos desde Tambobamba. Buen noticiero, saludos para Chacaro. Gracias por la sintonía en la localidad de Chacaro. Nuestro colega David Guillermo Recharte también nos está viendo, seguramente desde la comodidad de su vivienda. Sí, pues ahí en su sofá. En su sofá, tiene un sofá, cama, tipo cama. Sí, al estilo de estas camas queen o una king size más o menos. Sí, bueno, sí, pues ahí está nuestro colega, un gran abrazo. También David Guillermo Recharte nos dice buen inicio de semana, Javiercito y el señor Catedral, siempre con las últimas y frescas noticias. A través de WhatsApp, transmisión de Facebook, usted también puede participar en el noticiero. Dictan 9 meses de prisión preventiva contra ciudadanos extranjeros por golpear y causar la muerte de un anciano en Puno. Uy. Tras realizar las investigaciones, la Corte Superior de Justicia de Puno dispuso el internamiento de una pareja de ciudadanos ecuatorianos en los diferentes centros penitenciarios de la región de Puno. Mientras tanto, en Ayacucho, 55 obras se encuentran paralizadas en la gestión de el Huayqui Wilfredo Oscorrima. La Gerencia de Infraestructura de Ayacucho, a través de un informe, solicitó presupuesto al gobierno central para finalizar este 2024 una lista de obras que están paralizadas. Pero sí le han dado un buen presupuesto a ¡Manan, colge, cancho! Oscorrima. ¿Te acuerdas que la presidenta en su discurso, cuando después que le había prestado los Rolex, no había dicho... ¿Cuánto quiere usted, señor gobernador? 60 millones, le doy 80, como si fuese su dinero, ¿no? ¿Y dónde está ese dinero, pues? Y ahora resulta que hay 55 obras paralizadas en Ayacucho con este nefasto prestador de relojes o Rolex, Wilfredo Oscorrima. 7:5, en Huancayo, un sacerdote fue detenido después de haber sido denunciado por tocamientos indebidos a una menor de 17 años. Tenga mucho cuidado, padre de familia, por favor. Esto ocurrió en el interior del local Tomahuay, ubicado en la ciudad de Huancayo, Junín. Así lo informó el jefe de la División de Investigación Criminal de IVINCRI de la Policía, comandante PNP. Vaya sacerdote. Bueno, pues ahí tendrá que asumir nomás su responsabilidad y también defenderse de ser el caso, pues, en las instancias correspondientes. Vamos al ámbito nacional, los titulares, amigos oyentes. Estamos a las 6 o 7 de la mañana ya con 4 minutos, 7 con 4 minutos. También un gran saludo para Anthony Soto Guamaní, que nos está escuchando. Debe ser en Chayoacho, Javiercito, te dice. Saludos a Radio Surfuy, desde Manantiales también nos está escuchando Brusel Espinosa. Brusel Espinosa, Brusel, tengo una moto lineal que no está operando bien, por favor. Le voy a traer. Su taller está, hay que hacerle un cherricito. Sí, pues, Brusel, por favor. Está su taller, a ver si nos denos escribe. todo el dato. Denos el dato, ahí le vamos a hacer cherry a nuestro buen amigo y siempre oyente, histórico oyente de Radio Surfuy, Brusel Espinosa. Francisco Guzmán Cabrera también le dice, buenos días, amigos de Radio Surfuy, buena transmisión. Guayquichas, ya nos ha dicho, nosotros somos, no somos guayquichas, por favor. Felicitaciones desde no, pero sí podemos ser guayquichas en el buen, sí, pues, digamos, sentido de la palabra, ¿no? Nosotros no prestamos Rolex. No, tampoco tenemos ese poder adquisitivo. Vamos, en el distrito de Akira, gracias por la sintonía. También nos escuchan desde Lima. Gracias, Francisco Guzmán. El saludo también para Anthony Soto Guamaní. Perfecto. Vamos con los titulares en el plano nacional. Bueno, y en el Poder Judicial se declaró improcedente la demanda de habeas corpus presentada en favor de la presidenta Dina Boluarte, con la que se pretendía anular todo lo actuado en las diligencias de allanamiento que ejecutó la Fiscalía y Personal Policial de la DIVIAJ en su vivienda ubicada en el distrito limeño de Surquillo, el último 29 de marzo, como parte de las investigaciones preliminares que le siguen todavía por el caso de los Rolex. Algunos ya le están diciendo que son Trolex. Al estilo de Carlos Álvarez. Los tremendos Trolex. 7:7, amigos oyentes. Mientras tanto, un especialista confirma que pulsera Cartier de Dina Boluarte, dice, cuesta más de ¿cuánto? 50,000 euros. Ay. Versión de Dina Boluarte sobre el bajo precio de sus joyas sería descartado por videos de especialistas que confirman la autenticidad de los costosos objetos. ¿Habrá necesidad de comprarte estas joyitas?
Tan vanidosa será la señora. Y desde un inicio, ¿no? La señora pudo decir que me lo prestaron, que fue un artículo de obsequio, lo que sea, ¿no? Pero entró en este tema de no decir la verdad y con ello la mentira. Y luego, definitivamente, muy difícil que cualquier versión que pueda plantear ella va a ser creíble. En un país que está, digamos, saliendo de una crisis por culpa del anterior gobierno de Pedro Castillo, resulta que ahora su vicepresidenta, que asume el poder, también le había gustado las joyitas y no quiere tener la muñeca vacía, ¿no? Entonces, siempre, pues, aunque sea prestado, tiene que usar sus joyas de la señora Dina Boluarte. Lamentable, 50,000 euros, una pulsera Cartier. Un Cartier o un Rolex, teniendo en nuestro país, William, artesanía que se puede mostrar en otro país, que se puede exhibir a nivel internacional. Tremenda artesanía que en nuestro país los señores artesanos lo trabajan, lo labran, William. De acuerdo, pero lamentable, pues bueno, con las joyitas y las vanidades de nuestra presidenta. Bueno, mientras tanto, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, tras condenar el asesinato del guardaparque Victorio en este caso Dariquebe, asignado a la reserva comunal Amarequeiré de la provincia de Manú, ¿no? Esto pasó en el Manú, en Madre de Dios. Afirmó que se les brindará la asistencia necesaria a los deudos del que fue uno de los vigilantes de la Amazonía, mientras se intensifica además la búsqueda y captura de los criminales. 7:9, amigos oyentes. Canciller indicó que se levantó el requerimiento de visa de ingreso a mexicanos para no afectar el turismo, e indicó que el primer comunicado en el que Perú anunciaba el requerimiento de visa de ingreso a mexicanos fue por principios de reciprocidad, mientras que en el segundo fue priorizando el interés de los peruanos. Ya saben, si quieren viajar a México, a Cancún, como te gusta viajar Chinchilico de vez en cuando, ahora tienes que tener visa, ¿no? Entonces, hasta que esto se solucione, porque más que, digamos, un aspecto de control, de chequeos y todo, es un tema político, porque recuerde que AMLO, el señor López Obrador, ¿no? Sí. López Obrador, no tiene pues buena amistad con la presidenta Dina Boluarte. Mientras tanto, amigos oyentes, acuerdos de interceptación aérea con Estados Unidos será eficaz en la lucha contra el narcotráfico. El acuerdo de interceptación aérea entre el Perú y los Estados Unidos, aprobado recientemente por el Congreso de la República, reafirma el sólido compromiso entre ambos países para enfrentar conjuntamente la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, destacó así el canciller Javier González Olaechea. 7:11 a.m. Titulares en el plano internacional. Ecuatorianos votan en un referéndum de 11 preguntas convocado por el presidente Noboa, el cual consiste en 11 preguntas donde la lucha contra el crimen organizado, la atracción de inversiones mediante el reconocimiento de arbitrajes internacionales y el incentivo a la creación de empleo con contratos temporales y por horas son prioritarias. Bueno, y en Colombia también se están registrando, digamos, manifestaciones, porque miles de colombianos empezaron a salir el domingo a las calles en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras ciudades del país para manifestar su oposición al gobierno de Gustavo Petro, en especial al manejo del sector de la salud y a su intención de convocar una asamblea constituyente. 7:11, policía argentina detuvo a hombre de 23 años que habría amenazado a Javier Milei por teléfono. La Policía Federal Argentina informó que un hombre amenazó de muerte al mandatario diciendo al operador muerte a Milei e inmediatamente cortó la comunicación. Mientras tanto, amigos oyentes, quiebra famosa empresa de comida en Estados Unidos luego de 42 años. Tiendas arrematarán productos en cadena de tiendas también que tiene muy conocida en Estados Unidos, ha anunciado su quiebra. Así es lo que conlleva el cierre de 300 locales, despido de miles de trabajadores y la liquidación de su mercancía. 7:12 a.m, amigos oyentes, en el plano deportivo.
Presidencia de la República felicita a Kimberly García por ganar medalla de oro en Turquía. La Presidencia de la República felicitó a la atleta nacional Kimberly García por lograr la medalla de oro en la prueba individual de 20 kilómetros de marcha atlética en Turquía. Bueno, y también, amigos oyentes, el Sporting Cristal venció por 2-0 al Cusco FC en el estadio Alberto Gallardo y recuperó el liderato del torneo Apertura de la Liga 1, dejando a Universitario en el segundo puesto. Martín Cauterucho, ya hizo goles Cauterucho, regresó de una lesión, ya le ha hecho ya goles por todo el campeonato, ya no necesita hacer más goles. Ha vuelto a jugar pues y luego de casi de mes y medio jugó tan bien y después se lesiona, pero ojalá que vuelva con el gol Martín Cauterucho. 7-3 en el plano internacional clásico. Boca Junior eliminó al River Plate y clasificó a las semifinales de la Copa de la Liga. Boca Junior y River Plate se enfrentaron en el superclásico argentino el día de ayer domingo en el Mario Alberto Kempes por cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Jugó Advíncula, ¿no? Sí, pues, tremendo bien, pase, ¿no? No, bien. Clave, porque fue ese gol fue decisivo. Mucha experiencia, ¿no? Juega con los tiempos, Advíncula ya está en otro nivel, pero en la selección un poquito que se baja, ¿no? Sí, pues, no sé como que se chupa un poco en la selección. Advíncula, por favor, tu selección, más que el Boca Junior, pero bueno, ahí está pues su club, respondiendo a también lo que le pagan, a Luchito Advíncula, entonces tiene que cuidarse. Mientras tanto, también hubo otro clásico en España, mi estimado Javier. Real Madrid, casi campeón, venció 3-2 al Barcelona en el Santiago Bernabéu por la Liga. Vinicius, Lucas Vázquez y Jude Bellingham anotaron los goles de la victoria del Real Madrid ante el Barcelona por la Liga. Gran jugador Bellingham, Sí, pues. ¿Fue penal, William? No fue penal. Sí, la verdad. No. Ese es gol de VAR o sí, penal pues. De VAR. Bueno, y el VAR también, ¿no? Bastante cómplice porque el jugador claramente sí, pues. Levanta el pie para atropellarse, ¿no? Con el pie del defensa. Bueno, sí, pues fue victoria finalmente del Real Madrid, que ya pronto juega también la semifinal de la Liga de Campeones. En las deportivas también quiero enviar un saludito a mis ahijaditos, nuestros amigos de gestión social de Minera Las Bambas. Ayer estuvieron pichangueando un poquito, tratando de revertir. Pues, ahí, ¿no? Con jales y todo, Sí, bueno, dándole fuerza y todo, pero finalmente siempre van a ser nuestros ahijaditos. Bueno, incluido Barra, incluido recambios, prácticamente 2 equipos tratando de enfrentar al poderoso equipo de Surfuy, ¿no? La voz de todos, ¿no? 7:15, amigos oyentes, breve pausa y estamos regresando con la ampliación de nuestras notas informativas. Estamos en contacto con ustedes, la emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, más que todas las llamadas, y siempre nos han atendido y felicitar, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia, a todos los integrantes, a todos los que laboran en esta radio, y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como es Radio Surfuy. Este fomentación folclorista, costumbrantista, región Nismanta, las comunidades altoandinas, Nismangunamanta, ¿no? Nos felicita nos partimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes que sigan adelante y que Radio Surfuy florezca más como nuestro Ica Surfuy. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Manamanta orientanque runakunata mana noticiakunata willamankiku gracias que Radio Chaupinta artistaico pascanca y maraujupi apuninacori los encantos de Maramara, gran recuerdo chaitaca mana con Mancho, ¿no? Asimismo también programa Huillaricuy. Ya son varios años que estamos llevando el programa Warmachacuna Remaining. Nosotros los docentes de la provincia y todos los niños de las distintas comunidades, de las 19 comunidades que estamos dentro de la provincia de Grau y Cotabambas, pues les felicitamos y agradecemos por todo ese esfuerzo que hacen para seguir cultivando y revalorando nuestras costumbres, tradiciones, mitos, leyendas y sobre todo agradecer por apostar por una educación de calidad en nuestra provincia de Cotabambas.
Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 18 minutos. Taita con mamá 18. con por ahí cheleya. Wow, con aprik mi hijo nachat. Sí, Sopa chat. Estamos a las 7:17. Ya están muchos. En este monitor es 7 con 18. 18. Ya, 7:18 entonces. Ya, perfecto. Están yéndose a sus instituciones educativas muchos niños, niñas, jóvenes, jovencitas. Sí, pues. Y necesitan también de un insumo importante. Primero, hidratación. Siempre su matecito o agüita, ¿no? Sí, pues. Y también un refrigerito en la medida de la posibilidad. Por favor, a los padres de familia, siempre esa es nuestra responsabilidad para mandar a nuestros niños y no que se estén durmiendo pues en el salón de clases, ¿no? Importante, Taita Mama con Amagenacho, Allichanta, mi chispa. 7 con 18, amigos oyentes, vamos con el desarrollo de las notas informativas. Así es. Y amigos oyentes, vamos con la comunicación telefónica. Víctor Betancourt, director del Instituto Superior Tecnológico Público de Progreso, nos va a hablar sobre el proceso de admisión. Se ha ampliado. Entiendo que en el transcurso de estos días se va a desarrollar el proceso de admisión. ¿Cómo está usted, don Víctor? Bienvenido al informativo Huillaricuy. Bien, muchas gracias a señores de Radio Surfey por haber invitado y para llegar a los oyentes. Ante todo, tengan ustedes muy buenos días. Y en esta oportunidad hemos ampliado el examen de admisión que se va a llevar a hacer el miércoles 24 de abril, y donde nosotros estamos ofertando en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Progreso 2 carreras, lo que es la carrera de construcción civil y producción agropecuaria. En ambas carreras tenemos 30 vacantes, y asimismo también tenemos la admisión extraordinaria, que son exonerados los primeros y segundos puestos, deportistas calificados, plan integral de reparaciones, artistas calificados y CONADIS. En cada uno de ellos tenemos una vacante, y por lo cual invitamos a toda la juventud para que puedan hacerse presente y formar parte de nuestra institución y darles esta oportunidad a todos los jóvenes que desean estudiar. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos son los certificados de estudios, copia de DNI, partida de nacimiento original, pero 2 fotografías tamaño panel, pago por derecho de admisión. Y el pago pueden hacerlo también una vez ya ingresados en el Banco de la Nación, en la cuenta 00-180-01-04-08. Entonces hemos ampliado una vez más a comunicarles a toda la juventud para que puedan inscribirse y participar en esta admisión que estamos ofertando, ¿no? Eso sería... Perfecto. Muy bien, profesor Víctor, lo hemos copiado atentamente, por favor. Entonces, hasta este miércoles 24 todavía, bueno, se han ampliado las inscripciones para poder postular al Instituto del Distrito de Progreso. Reitérenos cuáles son las carreras que están ofreciendo en esta oportunidad, y un llamado también a los jóvenes para que puedan todavía inscribirse y participar de este proceso de admisión, profesor Víctor. Bien, comunicarles, invitarles a toda la juventud que quizás no ha logrado un cupo o se encuentra en esa etapa de decisión. No pierda esta oportunidad, señores jóvenes, ya de una vez decidan y pueden presentarse este miércoles 24 de abril al examen de admisión. Las carreras que estamos ofertando son construcción civil y producción agropecuaria. En ambas carreras tenemos 30 vacantes. Pueden comunicarse a los números telefónicos
925-308-663. O al otro celular 982-741-406. La duración es 3 años. Otorgamos título a nombre de la nación y yo creo que es una oportunidad, señores jóvenes, para que puedan presentarse y formar parte de nuestra institución educativa que ya tenemos funcionando como institución 16 años y tenemos una amplia trayectoria y experiencia que venimos formando técnicos profesionales en este distrito de Progreso. Víctor, importante entonces la recomendación y el llamado a los jóvenes que han culminado su secundaria y puedan participar de este proceso de admisión. Ya saben, chicos, muchachos, señoritas, ahí tenemos 2 carreras importantes, producción agropecuaria y también construcción civil en el instituto allá en Progreso. Profesor Víctor, le agradecemos por la información. Bueno, vamos a estar en contacto seguramente en adelante también para ver qué acciones se están desarrollando a través de su institución. Sí, efectivamente, vamos a estar también en constante comunicación para ver nuestros resultados, nuestros procesos en las diferentes asignaturas y también en los diferentes módulos. Y muchas gracias por haberme permitido para llegar a muchos jóvenes por su intermedio, que es la emisora Radio Surfui. Muchas gracias, señor. Perfecto, estuvo con nosotros el director del Instituto Superior Público, en este caso del Distrito de Progreso, ¿no? El profesor Víctor Betancur. 7:23, amigos oyentes. Javier, la importancia que tiene la educación superior, ¿no? Alternativa, por ejemplo, el instituto que ofrece carreras que van de la mano, digamos, con la necesidad de la población. En esta oportunidad, construcción civil es necesario, porque siempre la gente que está preparada, porque joven que me escuchas, por ejemplo, quieres trabajar en alguna obra, en algún lugar, necesitas tener alguna documentación, alguna carrera técnica, y por supuesto con ello vas a tener mayores oportunidades. Lo otro es, por ejemplo, el tema de desarrollo agropecuario, ¿no? Jóvenes, hay que continuar con nuestros estudios superiores, no solo con la secundaria. Basta. 7:25, amigos oyentes, vamos con comunicación telefónica. Aquiles Abarca desde Tamobamba. Profesor Aquiles, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Y Minaya, Alillancho, profesor Aquiles y Yaricoren, que me han hecho para Chavancha, a Pique Campes. Ari, buenos días. Yactamasikuna, Litlexna, Payamikich, que Hatun, Huiwan. Nunca Yaricune, Alillan, me paran a Sonari que para Cachariram. Natari que 1 de la mañana anchena tajena pero pisiratan mano ni está ponecho y mañana cancunas cankich cancunas levantan ya que gigit zayo to harati pum nes por urcupet tiangit chaire nuga que suape salva que marajea. Sí, no, es que Aquiles. Bueno, acá le comentamos, profesor Aquiles, hemos tenido cierta lluviecita en horas de la mañana, pero a esta hora ya prácticamente se ha despejado el cielo en nuestro distrito de Chalhuaucha. Adelante con la información, Aquiles, desde Tamobamba. Así es, el día de ayer, pues la institución educativa paraestatal aquí en Tamobamba, bueno, es creado por las hermanas religiosas franciscanas misioneras. Bueno, pues esta congregación es, pues, creada por las hermanas religiosas de Chile, y ellos, pues, festejaron su aniversario muy bonito y cumplieron su creación de la institución educativa primaria y secundaria, pues, 9º año. Así que ya votaron ya 2 promociones, tiene primaria y secundaria, y muy bonito, los padres de familia, muy disciplinados, muy disciplinados. Es lo bueno que tienen los religiosos o las religiosas, pues, donde también los docentes, los padres de familia, todos son muy obedientes, muy disciplinados, y han estado, pues, presentes en el festejo, en el desfile de la institución en la Plaza de Armas de Tamobamba. Todos los padres de familia bien cambiaditos, con ropa típica
Bueno, y acá pues hay padres de familia que son de diferentes lugares también, porque como quiera que en diferentes instituciones diferentes instituciones vienen a trabajar de diferentes lugares de nuestro territorio nacional, por ahí justamente pues también los padres de familia por motivo de trabajo, ¿no? Entonces muchos vienen con sus hijos, con su familia, y ellos estudian en esta institución educativa San Antonio Patua, es el nombre de la institución educativa paraestatal. Entonces, bueno, pues así son novedades. Hoy día también está llevándose a cabo pues feria agropecuaria acá en la Plaza de Armas de Tamobamba. Ya pues ya se ha establecido esta feria, se lleva todos los lunes. Está concurrido pues por muchos paisanos de diferentes comunidades de la parte alta, de la parte baja, con sus respectivos productos, con todos mis queridos amigos. Nada más sería por momento. Si tuviera alguna pregunta. Aquiles, esta feria se desarrolla cada lunes en la plaza del distrito de Tamobamba, en este caso. Sí, acá en el distrito de Tamobamba se lleva por todos los lunes esta feria agropecuaria. Ya pues ya desde gestión anterior, no solamente pues de gestión actual tampoco, sino que desde gestión anterior se ha establecido ya pues esta feria, llevar los 10 lunes. China Punin. Correcto. Gestión anterior humantara ragocha rildo guillen alcalde kasachtingragme seguruña que feria parisjaico lunes punjaunin que sapa lunes punjaunin va parigo que comunidad parte alta, comunidad una parte baja, te manta sapanca mi firuas cancuta, lancas cancuta, aichata, quesota, lecheta, yogurta, aparimón, coyur que lacta quebrarán con una manta, pues haré faco, chay con una manta, aparimoshan con faco, pilcaro, manasque, y harirón ñampa, alpeita, ñampa, llacteita, manasque, llactata, bueno, chay no trabajarán que un cabata chay sumak paikuna sumak sonko no capos chasquicunetamos futachacuna parimasanguta. Gracias. Ahí terminamos conmigo hasta el día de mañana. Muchísimas gracias. Perfecto, Aquiles, muchísimas gracias. Desde Tambobamba, Aquiles Abarca, alcanzándonos información y haciendo un llamado también, por supuesto, porque hoy se está desarrollando la feria habitual, feria de lunes, de inicio de semana. Ya saben, nuestros hermanos del campo, productores, se dan cita pues a la Plaza de Armas del distrito, en este caso de Tambobamba. Y por supuesto también los que desean comprar cosas muy frescas pueden apersonarse a este sector. 7 de la mañana con 30 minutos, estamos saliendo por supuesto también en nuestra señal en los 102.7 de la FM, y allá en Tambobamba estamos en los 97.5 de la FM, llegando hasta diversas localidades a través de nuestra señal Surfu y la voz de todos. Más informaciones, estamos a las 7 de la mañana con 31 minutos. Bueno, y el ministro de Salud, César Vázquez Sánchez, se comprometió a acelerar las gestiones para el reinicio de la construcción del Centro de Salud de Cotabambas, paralizada hace ya 3 años. Bueno, el compromiso fue dado a conocer por el alcalde del distrito de Cotabambas, Lucio Truyenque, a su retorno de Lima y tras haberse reunido con el titular del sector. La autoridad local informó también que en la reunión de coordinación participaron Ricardo Peña Sánchez, viceministro de Salud Pública, y Juan Alcántara Medrano, secretario general de esta entidad. Además, se discutió entre los funcionarios el tema de la salud y las estrategias que se van a implementar en este sector. Lo cierto es que esta obra se ha visto paralizada ya por más de 3 años, y no solamente acá, sino en diversas localidades de nuestra provincia de Cotabambas, incluso en otras regiones. Qué lamentable, ¿qué pasa con el sector salud? Hay una ineficiencia total y bueno, los gobiernos regionales, las autoridades locales también
seguramente se han visto comprometidas con este tema de la construcción de estos nosocomios, hospitales, que si bien es cierto tiene muy buena intención de albergar mayor cantidad de pacientes, mejorar la infraestructura y atender de mejor forma a nuestros hermanos, pero a veces no se están concluyendo las obras y por supuesto, como decíamos al inicio del programa del informativo Huillaricuy, no solamente es la infraestructura como tal, porque ahí tenemos que ver el tema y el presupuesto para pagar al personal que va a laborar, ¿no? Adicional a ello, el mantenimiento también de los equipos que tiene que tener estos nosocomios o estos centros de salud, de acuerdo a la categoría que se les asigne, ¿no? Entonces ahí hay cierta cantidad de presupuesto que se requiere adicional al tema de la infraestructura y parece que eso no está alcanzando. 7 de la mañana con 33 minutos, 7 con 33, estamos en el informativo Huillaricuy. En la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tamuanda cantidad Desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfuy. Sí, exactamente a las 5 de la tarde, con 58 minutos aproximadamente. John Cruz de acá de Frito de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfuy, la voz de todos. Imay mana manta oyentanque runakunata, imay mana noticia kunatu ilamankiku, gracias que Radio Chaupinta, artistaico pascanca y maraujupi, apuninacore los encantos de Maramara, gran recuerdo chaitakamana con Mancho, ¿no? Asimismo también, programa Huillaricuy. Ya son varios años que estamos llevando el programa Warmachacuna Remaining. Nosotros los docentes de la provincia y todos los niños de las distintas comunidades, de las 19 comunidades que estamos dentro de la provincia de Grau y Cotabambas, pues les felicitamos y agradecemos por todo ese esfuerzo que hacen para seguir cultivando y revalorando nuestras costumbres, tradiciones, mitos, leyendas y sobre todo agradecer por apostar por una educación de calidad en nuestra provincia de Cotabambas. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Siete de la mañana con 35 minutos, 7 con 35, volvemos con el informativo Huillaricuy, no sin antes enviar un saludo cordial a nuestros amigos que nos sintonizan en diferentes localidades de nuestra provincia de Cotabambas. Estamos llegando a través de los 810 de la amplitud modulada, en los 102.7 del FM y por supuesto también llegando de mejor forma al distrito de Coyurqui a través de Radio Guaira. Precisamente, hablando del distrito de Coyurqui, ya estamos en contacto con Nicolás Gabriel desde la Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad Distrital de Coyurqui para que nos alcance un resumen de las actividades que se vienen implementando en esta localidad. Nico, ¿cómo estás? Adelante con la información. Muy buenos días, hermanos de Surfuy y a toda la provincia de Cotabambas, como siempre con la información desde Coyurqui. El día de hoy hay mucho que compartir. Así es, hermanos oyentes de Surfuy en toda la provincia de Cotabambas. El día de ayer precisamente hemos tenido la subasta pública, se ha programado desde hace un mes para desarrollarlo pues el día de ayer 21, domingo 21, donde se tuvo mucha expectativa. Desde semanas atrás hemos logrado lo que se esperaba por lo menos un poco más de lo que habíamos esperado como institución, donde ha venido pues bastantes compradores de diferentes lugares del país. Nos ha sorprendido eso, pues Coyurqui siendo un lugar lejano, inclusive de la misma provincia, han venido pues compradores desde el norte, desde el sur de Lima, desde el norte, ¿no? Desde Lima y desde el sur, desde Juliaca, Puno, y también dentro de nuestra localidad muchos participantes para la subasta. Se ha
desarrollado siempre como toda subasta pública, pues con las cosas que puede ocurrir, no pequeñas cosas que puede salir. Sin embargo, ha salido, creo, ha sido un éxito para la institución y sobre todo para la población, porque esta subasta pública pues va a beneficiar también a la municipalidad, porque son bienes que se habían ya declarado como chatarra, muchos de ellos que son difíciles de repente para la municipalidad por el mismo trámite administrativo, porque son bienes del Estado, se tiene que hacer como para poder poner operativo un bien, un vehículo, es más complicado para la municipalidad, es mucho más gasto todavía, ¿no? Entonces, por eso que las subastas públicas se hacen de esa manera para poder, ¿no? Puedas venderlo y poder sacar un beneficio por lo menos para la institución con nuevos equipos, ¿no? Y es así que, gracias a Dios, no se ha logrado vender todo, es verdad, hay muchas cosas todavía por venderlas, seguramente se va a llamar a una segunda convocatoria, pero ha sido buena la concurrencia de las personas de muchos lugares del país. Perfecto, Nico, nos parece muy bien. Coméntanos, entonces va a haber posiblemente una segunda etapa. Hay que promover un poquito más esta actividad de subasta como manifiestas para poder, sin duda también, para poder sin duda también estar a la altura. Adelante, Nico, continuamos con la información, te estamos copiando. Aló, ¿estamos todavía en línea? A ver, estamos un momentito con Nico. Nico a través de nuestra emisora Surfuy, la voz de todos. Continuamos con la información. Bueno, te estamos copiando atentamente, Nicolás Gabriel. Sí, nos comentabas este tema de la subasta. Sí, va a haber una segunda etapa, nos manifestabas. Hay que promover el tema para que podamos continuar con este proceso. Sí, efectivamente, para esta subasta, como conocen, o bueno, por lo menos la mayoría tiene idea, pues cuando son bienes del Estado, se tiene que cumplir con cierta reglamentación, cierta normativa, conforme a las leyes que estipulan para hacer este tipo de subastas. Se va a llamar de todas maneras a una segunda convocatoria, cumpliendo con los procedimientos. Esto se ha hecho en base a una tasación también de un experto, de un profesional neutro, ¿no? Fuera de la institución, para que pueda ver los bienes y tasarlos. Pues no, la municipalidad no pone los costos, sino un tasador. Sin embargo, se va a ver la posibilidad también de bajar algunos costos para hacerlo más atractivo a compradores, ¿no? Sí, tal vez muchos han opinado pues de que algunos costos estaban un poco elevados para la condición en la que se encontraban algunos bienes, y eso se va a evaluar seguramente primero con la decisión del alcalde, el profesor Fri Valencia Arjena, y el consejo municipal y todos los técnicos de la municipalidad, para llamar a una nueva convocatoria y se puede evaluar en bajar un poco más los costos para hacer más atractivo a más compradores. Vamos a estar comunicando para la segunda convocatoria, como hemos hecho la publicidad desde un mes antes, y cumpliendo con todo lo que nos manda la ley también, ¿no? Así es, hermanos de Surfuy. Nico, ¿y qué productos se han subastado? ¿Qué materiales, qué insumos? Mira, han sido bienes desde muchas gestiones que para nosotros es un alivio venderlos, porque en lugar de que ayuden a la gestión, en realidad te ocasiona un poco más de problema, porque primero ocupan espacio en el lugar donde están, en el garaje municipal, que tenemos poco espacio, ya está repleto de cosas ahí. Había mezcladoras de concreto, habían vibradoras, apisonadores, habían motocicletas, compactadoras, bombas, motores, vehículos también que han estado siniestrados, y que eso es de conocimiento público, que ha habido muchos vehículos siniestrados desde gestiones pasadas, como la retroexcavadora, que ha sido uno de los atractivos más para todos los compradores que vinieron desde diferentes lugares del país, ¿no? Y el volquete Mercedes también, que no ha podido irse porque había un conflicto ahí, ¿no?, de intereses entre compradores, que al final tuvimos que declarar desierto por el volquete. Sin embargo, la retroexcavadora sí, y así otros bienes salieron, pero hay todavía muchos bienes que no han salido, como camionetas, hay un camión, hay un auto, tenemos muchas cosas, pero sí han salido, muchas cosas también salieron, ¿no? Se fueron todas las motocicletas, las picadoras de forraje,
había conjuntos de chatarras, un montón de cosas que sí salieron también, por lo menos, pero hay una gran cantidad también que todavía están ahí, ¿no? Para la segunda convocatoria. Perfecto, y seguramente con el presupuesto que se pueda adquirir después de esta subasta o una segunda que haya, se implementará de mejor forma algunos bienes en la municipalidad o qué otro destino están pensado darle, Nico, a este presupuesto que se podría sacar de esta subasta. Sí, hay cosas ya en idea. Esperemos que podamos lograr una cantidad que pueda por lo menos apoyar en los objetivos que se tiene pronto. Se tiene pensado adquirir algún otro equipo. Si va a faltar, no se tendrá que completar con otros presupuestos que tiene la municipalidad, o en todo caso si podría alcanzar de golpe con todo lo que se va a recaudar. Pero sí se piensa adquirir algún otro equipo para la municipalidad, ¿no? Y para el bienestar sobre todo de la población. Desde acá queremos solo llamar a nuestros hermanos, no solo de Coyurqui, sino de la provincia de Cotabambas, cuando haya la segunda convocatoria, y haremos todo lo posible desde el análisis más técnico también, no solo es voluntad política, sino también técnico, para bajar un poco más los costos, y podamos invitar a toda la provincia, al distrito. Vengan, inscríbanse, porque eso nos han reclamado el día de ayer, diciendo que siendo locales, hermanos coyurquinos, no han venido a inscribirse, teniendo todo el mes estando a un paso de la municipalidad. Sin embargo, muchos se aparecieron el día de ayer a última hora para las inscripciones, ¿no? Siendo locales no vinieron. Pero van a tener todo el tiempo ahora, porque esta subasta pública, pues lamentablemente es así, es pública y se convoca a nivel nacional. Nosotros no podemos evitar que vengan compradores foráneos, no podemos evitar. Sí tenemos el deseo, de repente la voluntad, que todo eso se quede con nuestros hermanos coyurquinos, hermanos cotabambinos. Pero vengan, inscríbanse, vamos a hacer más publicidad y que puedan participar y participen en la puja que va a haber, ¿no?, para esta segunda convocatoria. Perfecto, Nico, te hemos copiado atentamente. Vamos a estar atentos también nosotros para que nos puedan alcanzar seguramente la fecha para esta segunda subasta pública que ustedes lo están implementando allá en la Municipalidad Distrital de Coyurqui, y nosotros prestos también para poder apoyarlos en la difusión respectiva. ¿Algo más en el distrito de Coyurqui, sí, Nico? Sí, tenemos, solo va a dar de conocimiento a la población en general. Se está empezándose, ya se han empezado nuevas obras para el beneficio de la población. Tenemos la obra de pistas y veredas que ya se empezó en Ñahuinlla. Esta semana que viene se ha empezado el salón comunal de la comunidad de Chiscahuayla. Se va a dar inicio también a la obra del riego de la comunidad de Yasquiri y Sijawi. Y así, hermanos, para que tengan conocimiento, muchos han estado preguntándonos, ¿no?, sobre el inicio de estas nuevas obras. Nada más, tenemos más información que compartir seguramente en los días que vienen. Como siempre, gracias a Surfui vamos a estar comunicando a toda la población para el lanzamiento también del Yaguar Fiesta y la feria que tenemos en la ciudad del Cusco el 1 de junio. Vamos a estar informándoles seguramente. Perfecto. Muchas gracias, Nico, por la información desde el distrito de Coyurqui. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Un abrazo a toda la provincia. Bueno, estuvo con nosotros Nico, desde Nicolás Gabriel, desde la Municipalidad Distrital de Coyurqui, hablándonos de esta subasta pública. Efectivamente, pues a veces en las municipalidades distritales, provinciales, incluso en el mismo gobierno regional, un dolor de cabeza es tener, digamos, materiales, insumos que ya están desfasados o que ya no les dan utilidad, y tienen que contratar o alquilar o tener un espacio para tenerlos como chatarra, y eso demanda también de un presupuesto adicional. Por eso una buena iniciativa es mejor subastarlos o venderlos al mejor postor, y de tal forma que se liberan también de estos equipos que ya están en desuso. 7:46 minutos. Hoy es el Día Mundial de la Tierra, y el compromiso de cada uno de nosotros como ciudadanos es vital e importante. No solamente miremos a las instituciones que trabajan el tema ambiental, o al Estado peruano que tiene su Ministerio del Medio Ambiente, que poco o nada hacen, calladitos. No hay, digamos, acciones concretas de parte de este ministerio, más son carteras ministeriales decorativas, o de favores políticos, ¿no?, como han pasado en otros gobiernos y sigue pasando actualmente. Acciones, casi nada. Bueno,
decíamos que nos tiene que llevar a reflexión este Día Mundial de la Tierra, porque es nuestra casa común, debemos de darle el cuidado respectivo, y para este año el eslogan también está relacionado al consumo y el uso de plástico. Entonces, en casa, por ejemplo, hay que tratar de concientizarnos, amigos oyentes que nos están escuchando, para evitar el consumo del plástico y de esta forma contribuir también a que nuestro planeta esté limpio, esté adecuado y permanezca todavía para las futuras generaciones. Entonces los chicos, jóvenes en las instituciones educativas seguramente desarrollarán algunas acciones o algunos compromisos con nuestro planeta Tierra, porque este día es importante y necesitamos conmemorarlo de la mejor forma, porque nuestra casa común está de aniversario. Hoy es el Día Mundial del Planeta Tierra. 7:48 minutos, aunque en algunas otras localidades el impacto, por ejemplo, que generan las actividades algunas veces ilegales o artesanales, están prácticamente dejando una mala imagen a sus localidades. La vez pasada estuvimos transitando por Chumbivilcas y la verdad, muchos seguramente nos van a dar la razón, los que también caminan por ese sector. Muchos cerros han sido prácticamente deforestados y parece Afganistán, porque parecen cerros bombardeados por la remoción que ha sufrido precisamente por la minería ilegal. No hay reposición de tierras, no hay. ¿Hay algún trabajo de parte de alguna entidad pública para controlar, ¿no? esta situación? Ninguna. Remediación ambiental, cero, ¿no? Se vierten muchas veces al río, hacia el río, los desmontes. Nadie dice absolutamente nada sobre este tema, ¿no? Pero cuando la minería formal hace algo, ahí rapidito, ¿no? Ahí sí rápidamente pegan el grito al cielo, pero cuando la minería informal deforesta y sobre todo está prácticamente hormigueando algunos cerros porque hay muchos huecos deforestando, nadie absolutamente dice nada. Eso es carísimo en nuestro país. 7:49 minutos, estamos en el informativo Huillarico y Mainaya Guaycuna Panaicuna. Un gran abrazo para nuestros amigos que nos sintonizan allá en el distrito de Cotabambas. Estamos saliendo a través de radio Poder Chasqui, por supuesto, también nos sintonizan en este horario. Un gran abrazo para nuestros hermanos de esta localidad en el distrito de Aquira. También, por supuesto, nos sintonizan a través de nuestra señal habitual de los 810 de la amplitud modulada. Vamos con el desarrollo de más notas y atención, amigos oyentes. Efectivos policiales de la comisaría del distrito de Aquira, durante un operativo de control de personas y vehículos, han intervenido una camioneta que transportaba gran cantidad de explosivos. Y esto naturalmente de forma ilegal. En total fueron decomisados 312 cartuchos de explosivos, 1000 unidades de mecha de seguridad, 300 fulminantes y 6 rollos de mecha lenta. La acción policial al mando del comisario Celestino Vélez Checa se produjo la noche del 17 de abril, al promediar las 21 horas en la salida del distrito de Aquira, en la provincia de Cotabambas. Los agentes notaron nerviosismo del conductor de la camioneta de placa de rodaje B1L590, identificado como Ismael Cuba Rodríguez, quien precisamente transportaba estos insumos. Al solicitarle la documentación que autoriza el transporte de los explosivos, porque tiene que ser así, en un país formal debería ser así, este conductor manifestó no tener el permiso respectivo, razón por la cual fue detenido y trasladado a la dependencia policial. Durante el registro, los agentes hallaron 11 cajas de cartón contenidas de dinamita con 312 unidades, 2 cajas de cartón con 1000 unidades de mecha de seguridad en cada una, 3 cajas de fulminante con 100 unidades cada una y 6 rollos de mecha lenta de color blanco. Bueno, así está pues la situación de transporte. Esto debe ser para el tema de minería ilegal, no creo que tenga otro destino. Y bueno, siempre tienen que tener los controles del caso. Una felicitación a la Policía Nacional del Perú, por supuesto también en el distrito de Aquira y en otras localidades por este tipo de iniciativas. 7:51 minutos, estamos en el informativo Huillarico y 7:51 ya se viene nuestro corresponsal también desde Abancay en breve, precisamente luego de ligera pausa. No hay
nuevamente otro incendio el día de ayer. Se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40, 50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural, y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte, más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans Baeji, en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan, yo tu chacuna, sapu chacuna, machacla chacuna, y más pichinguya buaño, caj pasto, pues lo paron checa, manan retuñamuñacho como debe ser ya, hasta ocupamos vehícula ponina, y chunta gamanaspa, manan como antinacho retuñamos ya, milak, y Baeji. Pero manan chicheta, la tabas lande, ni mirakun, pinche cana, y mapaj mi cana, ni spalla, no hay con hasta y no por te daca, camina con cupacha, y mapaj, cana, hacen por pai por este y chat cana, y mapaj mi cana, ni spalla, ni na cuico. Anje teri controlan anje teri que son conchis manche hatun chare marik lakiku. Sapanca comunidad Sabalikuiman autores conata, seguramente Sapan comunidad conata autores en Chicona, che amigo en Chicona, sanción mis cata ciudad de Chinche, piconacha rufachicha, un piconacha canas en Che, todo este porque que canaya nicho daño riki de las tanjes por Sapan las tanjes. Usted está siendo informado a través de Willaricul. 7 de la mañana ya con 53 minutos, 7 con 53. Volvemos a través del informativo Willaricui en los 102.7 del FM y los 810 de la amplitud modulada. Un gran abrazo también para los que nos sintonizan a través de las redes sociales, para Jaime Farfán Enríquez, también para César Berrío Ochoa, que nos está viendo a través de la transmisión de Facebook. Un gran abrazo. Vamos con el detalle de nuestras informaciones. Ya está con nosotros Marcial Reinaga, corresponsal de Abancay, quien nos va a dar un resumen de las acciones que seguramente se desarrollan en esta localidad. ¿Cómo estás, Marcial? Bienvenido al informativo Willaricui, adelante. Muchas gracias, muy buenos días, compañeros. Bueno, Abancay amaneció con ligera llovizna, actualmente se encuentra nubladito. Bueno, así está transcurriendo el día. Bueno, empezamos con la primera. Especialistas en salud llegaron a Abancay para brindar atención gratuita a toda la población en campaña médica especializada. Un total de 17 especialistas de salud procedentes de la ciudad de Lima llegaron a Abancay para brindar atención gratuita durante la gran campaña médica especializada e integral Apurímac Saludable 2024, que se dio inicio el pasado miércoles 17 de abril en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega. Además, se entregaron gratuitamente más de 500 anteojos para las personas que lo requerían en la especialidad de oftalmología. Esta campaña gratuita de salud se desarrolló hasta el viernes 19 de abril, de 8 de la mañana hasta 5 de la tarde, y forma parte de las actividades programadas por los 151 años de creación política del departamento de Apurímac, en beneficio de las familias apurimeñas que requieren de atención especializada. Cabe remarcar que se atendieron las especialidades de pediatría, cirugía, ginecología, neumología, neurología, medicina interna, medicina familiar, oftalmología, psiquiatría y psicología. Asimismo, brindaron los servicios médicos de enfermería, odontología, obstetricia, laboratorio, CRET, inmunizaciones y nutrición. De la misma manera, la campaña fue todo un éxito de la ciudad de Andahuaylas, denominado Tu Bienestar es Nuestra Prioridad, en el Hospital Subregional de Andahuaylas, logrando realizar en su primer día más de 1.000 atenciones en las 18 especialidades médicas ofertadas. Los pacientes y asistentes, además de la consulta médica, recibieron medicamentos y procedimientos médicos de manera gratuita, todo esto en el marco de las celebraciones del 151 aniversario de creación política de Apurímac. De otra parte, la gestión del alcalde Raúl Peña hace posible la incorporación de 2 vehículos para fortalecimiento de capacidades de respuesta frente a emergencias. En una ceremonia oficial llevada a cabo en las oficinas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se concretó la entrega de vehículos incautados por delitos en agravio del Estado, gracias al Programa Nacional de Bienes Incautados PRONAVI. Estos recursos motorizados, que incluyen una minivan marca Yak Tsunari 2013 y una camioneta de marca Renault Oruch 2020, constituye una valiosa incorporación a las capacidades operativas en la Municipalidad Provincial de Abancay. Asimismo, la Municipalidad Provincial
de Andahuaylas entrega canastas de alimentos a adultos mayores en el Centro de Salud de San Jerónimo. Cumpliendo con el compromiso con los adultos mayores, la Oficina de División de Desarrollo e Inclusión Social de la Gerencia de Desarrollo Económico, Social y Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas se realizó la entrega de alimentos de primera necesidad a los beneficiarios adultos mayores en el Centro de Salud San Jerónimo. Es preciso resaltar que esta dotación de alimentos se realiza cada 2 meses con el fin de contribuir en mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de Andahuaylas, reforzar su sistema inmune y optimizar la calidad de alimentación. Por ello, los paquetes de alimentos contienen productos con un alto valor nutricional como morón de trigo, harina de trigo, arroz superior, quinoa entera, conserva de anchoveta, charqui de alpaca, aceite vegetal y lenteja entera. Asimismo, el alcalde de Andahuaylas y congresistas de la República solicitan a PCM la instalación de mesa técnica en Apurímac para evaluación de creación de nuevos distritos. En la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, Oficina de Demarcación Territorial, fueron recibidos la congresista de la República Elizabeth Taipe Coronado, alcalde provincial de Andahuaylas y regidores, así como autoridades comunales del centro poblado de Yupapuquio, del distrito de San Jerónimo, a fin de conocer los detalles de las declaratorias de interés nacional para la creación de nuevos distritos en la provincia de Andahuaylas, emitido por el Parlamento Nacional en julio del año 2022, y que hasta la fecha no han continuado los siguientes procesos técnicos, administrativos y legales debido a que recientemente se aprobó una norma que flexibiliza requisitos. Luego de la exposición a cargo de funcionarios de alto nivel de este organismo del Estado, el alcalde de Andahuaylas y la congresista coincidieron en solicitar que a la brevedad la PCM instale la mesa técnica para la evaluación individual de cada solicitud con sede en la capital de la región Apurímac en un plazo no mayor de 30 días y que sea el gobierno regional de Apurímac por función y competencia quien lidere este encuentro de autoridades comunales a fin de garantizar el proceso de evaluación técnica y legal con asistencia técnica del sector. Asimismo, TV Perú, Canal 7, emitirá programa especial en el mes de junio con motivo del 199 aniversario de la provincia de Andahuaylas. El alcalde provincial sostuvo una reunión con la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, Ninoska Chandia, y su directorio periodístico de Canal del Estado, quien recientemente desplegaron todo su staff técnico en la transmisión ininterrumpida de la que fue la 18º Encuentro Nacional del Carnaval Originario del Perú, Pucllay 2024, habiendo llevado desde la pantalla chica todas las incidencias de este evento cultural que tuvo relanzamiento por todo lo alto el pasado 14 y 15 de marzo y que la autoridad local agradeció este esfuerzo a nombre de todo el pueblo chanca. Asimismo, la ministra de Cultura reafirma compromiso de su sector para formulación del plan de aniversario bicentenario 200 años de creación política de la provincia de Andahuaylas, sector cultura contribuye en la organización del Pucllay 2024. La ministra de Cultura, Leslie Ortega Peña, recibió en su despacho al alcalde provincial de Andahuaylas, ingeniero Abel Serna, quien agradeció a nombre de todo el pueblo chanca por su valiosa contribución en la organización y relanzamiento del 18º Encuentro Nacional del Carnaval Originario del Perú, Pucllay 2024, así como el despliegue periodístico de la reconocida actriz Mayela Yoquia, quien a través de la plataforma oficial del Estado promocionó este magno evento de talla internacional tras 5 años de ausencia debido a la pandemia y los conflictos sociales. A su turno, la ministra señaló que en el mes de mayo tiene previsto su presencia en la ciudad de Andahuaylas para realizar el lanzamiento de un concurso literario nacional en alianza con la Universidad José María Arguedas y también la entrega en homenaje póstumo a Isaac Vivanco Tarco, quien fue el creador del Pucllay, y que su cartera ha preparado una distinción especial a este ilustre ciudadano que aportó mucho en la cultura de la región y el país. Asimismo, abordaron sobre el apoyo técnico y administrativo para la organización del Programa Anual de la Creación Política Bicentenaria de Andahuaylas como provincia, 21 de junio del 2025, la misma que tendrá el soporte de su sector para incorporar actividades culturales, así como de medios de prensa para colaborar con la difusión del turismo. Es todo por ahora, compañeros de radio, será hasta la próxima. Perfecto, Marcial, te hemos copiado atentamente, un gran abrazo, gracias por la amplia información desde Abancay y por supuesto estaremos en programación en adelante. Marcial, hasta otra oportunidad. Hasta luego.
Marcial Reinaga desde Abancay. Cuánta información, ¿no? Desde la localidad de Abancay, por supuesto, con la presencia de las autoridades regionales, ¿no? Algunas actividades también con los ministerios. Nos parece bien, hay que mover la dinámica, sobre todo en cuanto a la información desde esta localidad. Vamos al detalle de más notas, amigos oyentes, en el informativo. En breve ya se vienen las primeras planas con los diarios de circulación nacional a cargo de nuestra colega Lisbeth Saldívar. Bueno, en el ámbito nacional de las informaciones, amigos oyentes, ayer precisamente se hizo otro destape contra este señor Darwin Espinosa a través de los diversos medios de comunicación a nivel nacional. Han denunciado un intercambio de favores con la otra congresista, en este caso Kira Alcaraz, por contratar a mujer vinculada a vocero de Acción Popular. Bueno, la información dice lo siguiente. Bueno, tras un reportaje periodístico, los legisladores Darwin Espinosa y Kira Alcaraz se habrían beneficiado mutuamente con favores cuyo resultado fue la contratación de trabajadores en el Congreso de la República, entre ellos Estefanía Cuya Besolo, quien sostendría una relación con el integrante de la bancada de Acción Popular. Ay, ay, ay. Increíble, los parlamentarios Darwin Espinosa y Kira Alcaraz, pertenecientes a las bancadas de Acción Popular y Podemos Perú, muchos han entrado para eso, al Congreso de la República, estarían involucrados en un presunto intercambio de favores que permitió la contratación en el Congreso de la República de Estefanía Cuya Besolo a una persona allegada al vocero axiopopulista, una reportera precisamente de un medio de comunicación. Acumuló una serie de hechos que confirmarían esta premisa, y es que el 14 de agosto del año 2023 este señor Espinosa firmó un documento cediéndole el cupo de su bancada en la Comisión de Ética a Alcaraz, y que ésta, tras días después, le devolvió la gracia, contratando a una mujer de 31 años que no cuenta con la carrera universitaria en la Comisión de Inclusión Social que preside. Bueno, pues el Congreso de la República cada vez de mal en peor. Contrataciones por acá, ¿no? Favores políticos por el otro lado, escándalos en el tema de contratación, los famosos mochasueldos. No sé qué hemos elegido realmente, amigos oyentes. Hay que pensar bien para elegir adecuadamente a nuestros representantes en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales y nacionales, porque las consecuencias están allí. Después nos estamos lamentando, ¿no? Con personajillos que no saben ni amarrarse el pasador, no saben nada de gestión pública, y más aún hacen pues contrataciones ilícitas y venta de favores, ¿no? Cuando están en el gobierno. Es lamentable. Muchas autoridades locales, regionales están en la luna a estas alturas de gestión, ¿eh? A estas alturas, porque recordemos que ya falta poco para las próximas elecciones. 8:05 minutos, vamos al detalle de más notas. Ya se viene precisamente las primeras planas de los diarios de circulación nacional. Para ello vamos a, por supuesto, convocar ya la participación de nuestra colega Lisbeth Saldívar, que en breve ya nos estará anunciando las primeras planas. 8 de la mañana con 6 minutos, 8:06. Rápidamente nos vamos a las primeras planas de los diarios de circulación nacional, en la voz, en la cálida voz, en la bonita voz de Lisbeth Saldívar. ¿Cómo estás, Liz? Buenos días, bienvenida al informativo Huillaricui. Buenos días, buen inicio de semana. Saludos para todos nuestros amigos en toda la provincia de Cotabambas, Grau, Chumbivilcas, Casparuro, hasta donde llegan las ondas de Radio Sur. Un gran abrazo, un buen inicio de semana para cada uno de ustedes, y pues esta semana sea de mucha actividad. Y bueno, vamos a darle lectura a los principales diarios de circulación regional y nacional, y efectivamente ya tenemos entre manos los diarios. De hecho, como siempre, el diario El Chasqui y el diario El Pregón de nuestra región están ya en estos instantes circulando
su información actualizada para hoy, lunes 22 de abril. Está descargando, denme unos segunditos y bueno, efectivamente ya tenemos el pregón. Tome nota a estas informaciones en nuestra región. Más pistas y veredas para Abancay. El alcalde de Abancay, Raúl Peña Sánchez, inauguró la obra clave para la conectividad urbana. Esto se trata de la avenida Circunvalación, tramo Girón Martinelli, Pachacútec, también una obra que beneficiará a más de 3,000 familias en toda la localidad. Parte superior de del también nos trae información. Tras diversas reuniones de coordinación, se firmó el convenio tripartito, histórica firma de convenio entre la Universidad Tecnológica de los Andes, Colegio de Abogados y la Corte Superior de Justicia de Apurímac. Es importante que las instituciones pues dialoguen, empresas dialoguen y pues se pueda sumar, ¿no?, los esfuerzos y no cada institución, cada empresa hacer sus actividades como mejor les parezcan, y se han dado cuenta que a veces pues hay duplicidades, uno lo hizo mejor, el otro lo hizo mal. Para ello mejor es sumar esfuerzos y dialogar. Muy bien, auto se volteó. ¿Qué pasó con este autoconductor? Queda herido tras despiste de su auto, esto en Huilculpata. Por otro lado, las familias piden apoyo. Niño con tumor en la espalda solicita apoyo para intervención quirúrgica urgente en Abancay. Ojalá que podamos todos sumar para que este niño pueda de inmediato pues tener una intervención quirúrgica. Vamos con otro diario también, de hecho, de nuestra región, y es el diario justamente Chasqui. ¿Qué nos trae Chasqui para hoy? Actualizado en su portada, la falta de diálogo y coordinación entre autoridades hace que no se inicie una obra para el deporte de gran importancia. La ampliación del estadio Los Chancas se paraliza. ¿Qué le parece? Ahí está, con bombos y platillos se anunciaba que esto ya se iba a terminar, pero mira que nuevamente se paraliza esta gran obra. Municipalidad inaugura mejoramiento de servicio de transitabilidad. Por otro lado, en ceremonia juramentan e imponen cordones a los brigadieres escolares. Hospital de Chalhuanca recibe moderno mamógrafo digital. Así están los dos principales diarios de nuestra región. Nos vamos hasta la vecina región de Cusco y el diario El Sol. ¿Qué nos trae para hoy? Poder Judicial confirma inclusión de Solidaridad Nacional. Hoy Renovación Popular en investigación por presunto lavado de activos. En su portada principal trae la fotografía del señor Werner con su Rolex. Werner Salcedo, gobernador de Cusco, revela que Oscorima le propuso justamente venderle un Rolex de manera exclusiva. Guaykey, te voy a vender, tú eres mi Guaykey, seguro le dijo, ¿no? La declaración completa, pues, que ofreció el 4 de abril el funcionario quien previamente había admitido que dos presuntos Rolex fueron entregados a la Fiscalía. Cambió su versión, dice así la portada del diario El Sol para hoy. Guaykey, te vendo este Rolex, tú eres mi Guaykey, le dijo. Desde hoy rige horario de invierno en colegios. Mucha atención, colegios, mucha atención, al menos en la región de Cusco. No sé, no se han pronunciado todavía en la región nuestra, en Apurímac, pero en la región de Cusco ya, a partir de hoy, rigen los horarios ya de invierno en los colegios. Escolares podrán ingresar a sus aulas hasta 1 hora de retraso. ¡Wow! Mucho, ¿no? Al establecerse pues este horario de invierno. Ministros de Estado refirieron, debe ser, que trabajan pues en captura de asesinos. Asesinan a guardaparque de Reserva Comunal de Cusco. Terrible esta información pues que se ha venido circulando. Mientras tanto, para obra en el aeropuerto de Chinchero, MTC suscribe adenda para otorgar 40 millones de adelanto más. Y esa platita, ojalá pues la idea es que avance la obra, ¿no? Platita llega y la obra no se ve.
Eso es el problema en estos proyectos que tenemos. ¿Qué dice el diario El Cusco? No tenemos nada que ocultar a Contraloría, así dijo, así precisó el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, justamente con tema pues del role. Parte superior, nueva vivienda universitaria se entregará, dice, en mayo próximo, anuncia así el rector de la UNSAS, Eleazar Crucinta, y precisa que el antiguo local de la calle San Andrés servirá, dice, para implementar un centro de alta especialización para escuela de turismo, que considera también, dice, un hotel 5 estrellas. ¡Wow! Ahí está entonces. ¿Qué más? Expremier habría ayudado a empresa colombiana para proyectos de masificación de gas. Mientras tanto, pasado mañana debe publicarse el padrón para la devolución a Fonavista. Así están los diarios en esta mañana. ¿Qué más tenemos? Otro diario es el diario El Correo, pero de la vecina región de Arequipa, que nos trae en su portada. Llegan efectivos de Dinoes Lima. Refuerzo a policía, mientras 300 agentes de la Policía Nacional del Perú cercaban mercados de Avelino Cáceres para control de identidad, fuerzas especiales, y llegaban también desde la capital para apoyar emergencia. Pues claro, esta vecina región está declarada en emergencia justamente por estos constantes crímenes que se vienen dando. Se voltea bote en el Camaná y se pierde un pescador. Lento avance para recuperar gestión de hospitales en el gobierno regional de Arequipa. Así están los principales diarios de estas vecinas regiones. Nos vamos rapidísimo a la lectura de los diarios de circulación nacional. Y tenemos al diario El Comercio, informe de apoyo consultoría. Unos 25 millones de peruanos no tienen agua potable de calidad. ¿Puede creer usted? El 74% de personas en el Perú no cuentan con agua potable de forma continua ni con un nivel apropiado de limpieza y seguridad. De este porcentaje, 18 millones viven en zonas urbanas. Lo que siempre hemos estado hablando la semana anterior con respecto al tema de la calidad de agua. Tiene que ver mucho con el aprendizaje de nuestros niños. Parte superior, empresarios celebran 10 años de los premios LEC. Así está este diario. Nos vamos rapidísimo con La República, 8 de la mañana con 13 minutos. ¿Qué dice La República? Obra fue adjudicada a la aliada de Oscorima. Funcionario adscrito al PCM pidió orientar millonario contrato. Javier Villanueva era presidente del comité de licitación del proyecto especial legado. Sus colegas lo denunciaron por ofrecer dinero para beneficiar a compañía. Mientras tanto, el servidor fue retirado, pero pocos días después el mismo comité adjudicó obra de 22.4 millones a consorcio de Esperanza Rojas, quien también contrató con Wilfredo Oscorima. Telefónica todavía adeuda cerca de 4 millones al Estado. Parte superior, contrato del aeropuerto de Chileros en la cuerda floja por falta de acuerdos. Kimberly García, campeona mundial, ganó la medalla de oro en Mundial de Marcha por equipos 2024 en Antalya, Turquía, con un desempeño impresionante. Qué bueno, a pesar de las informaciones penosas, tenemos también información que nos da alegría. Diario Gestión. Presentará proyecto de ley al Congreso, dijo así José Arista, ministro de Economía. MEF busca elevar número de notarios para bajar tarifas. De todas maneras, hoy en día, si se han dado cuenta, los trámites que usted hacía hace 3, 4 años se han duplicado. Los mismos trámites que hacía, se ha duplicado los precios. Ministro Arista plantea quintuplicar el número de notarios y llevarlo a 1 por cada 100.000 habitantes. Propone reducir justamente las tarifas de SUNAT y que funcione más horas en el día. También modificarán funciones del Tribunal Fiscal para que los casos de hoy se resuelven, pues en 4 años tomen solo 1. Ya no 4 años, solo 1. Atraer inversionistas hoy es más difícil ante magro crecimiento, dice.
proyecto Chavimochi, que estaría operativo totalmente en el año 2031. Así está Diario Gestión para hoy. Otro diario que también está en circulación ya nacional hoy lunes 22 de abril es Perú 21. ¿Qué nos trae en su portada? Encuesta Ipsos. Perú, el 93% señala que Boluarte trabaja de manera ineficiente para resolver los principales problemas de los peruanos. No hace su chamba, pone así el diario Perú 21. Es la encuesta más dura sobre la gestión de la presidenta, explica Carlos Basombrío con respecto a los resultados. 8 de cada 10 congresistas que votaron por el retiro de las AFP son afiliados y podrían retirar dinero. De todas maneras, pues claro. Hallan panfleto de Antauro Humala en un campamento de Sendero Luminoso. Así viene operando. Perú 21, perdón, el peruano, ahora sí, el peruano. Vamos con el peruano. ¿Qué dice en su portada? Reporte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Exportaciones de 15 regiones crecieron en primer bimestre. Envíos del interior alcanzaron los 8.573 millones, impulsados por buen desempeño de los departamentos. Zonas con mayores crecimientos en sus despachos al exterior fueron Puno, Loreto, Apurímac y Madre de Dios. Mientras tanto, gobierno apoyará a municipios en cuanto a seguridad. Parte superior, Kimberly García triunfó en el Mundial, pone también. 8 de la mañana con 17 minutos, que tengamos otro diario más entre manos, es La Razón. ¿Qué dice La Razón para hoy? Los últimos días de Alan, contados por su entorno más cercano. Ahí está entonces todo lo que pues seguramente sucedió y alguien contó por allí también algunos pormenores. El diario El Correo en su circulación nacional. Son 9 los miembros de Sendero Luminoso que estarán, dice, en prisión hasta el final de sus días. Nunca más saldrán. Y efectivamente ahí están las fotografías de estos 9. El procurador antiterrorismo, Milko Ruiz, asegura a Correo que el fallo que desestimó la revisión de la cadena perpetua de Osman Morote genera un precedente para otros delincuentes terroristas en similar situación. Estos son, por ejemplo, Elena Iparaguirre, Laura Zambrano Padilla, María Pantoja Sánchez, Edmundo Beuseville, Margot Liendo, Oscar Ramírez Durán, Florindo Eleuterio Flores Ala y Florentino Cerón Cardoso. Son estos 9, en todo caso estarían pues tras lo mismo, el tema de la cadena perpetua de Osman Morote. Así está la situación. 8 de la mañana con 19 minutos. Creo que son todos los diarios en esta mañana. Muchísimas gracias. Conmigo será hasta mañana. Y bueno, que tengan un bonito día, un buen inicio de semana. Perfecto. Lisbeth Saldívar. Con la primera, gracias. Mañana estaremos, por supuesto, en este mismo horario con las primeras planas. Por supuesto que sí, ¿no? Adelante. ¿Cómo viene la información deportiva? Sí, ya se viene la información deportiva. Nos comentan que por donde has estado también ha caído muy lluvia por la mañana, sí. ¿no? Estoy en Chaloahuacho, como ya les digo. Esta semana les acompaño en Chaloahuacho. Oye, la lluvia bastante por acá. Exactamente a qué hora ha iniciado no sabría decirte, pero hoy por la mañana seguía la lluviecita, como a las 5, 5:30, 6 de la mañana seguía cayendo. A esta hora ya está un poco despejadita ya. Perfecto, perfecto. Hay que abrigarse bastante, Lisbeth, usted que madruga siempre. Sí, claro que sí. 5 de la mañana estamos fuera haciendo deporte. Por supuesto, me parece bien. Gracias. En sueños, listo. Gracias, Lisbeth, nos vemos. Estaremos en contacto mañana con las primeras planas. Buen día. 8 de la mañana con 21 minutos, 8 con 21 minutos, estamos ya cerrando el informativo Huillaricu y amigos oyentes. Bueno, hay una noticia que viene desde Ayacucho, porque todo, digamos, los faros, las luminarias se han ido hacia esta región. Y ojo, con la región cusqueña también.
porque como comentaba Lisbeth Saldívar en las primeras planas, el gobernador regional de Cusco ahora está diciendo otra cosa, que bueno, creo que se va a volver prestamista también de Rolex. Lo cierto es que este tema de escándalo también se traduce en la poca capacidad que tienen estos gobernadores de ejecutar proyectos en vías o en pro de desarrollo de sus regiones. Por ejemplo, en Ayacucho hay 55 obras que se encuentran paralizadas por la gestión del huayqui Wilfredo Oscorrima, que ahora está en mutis total. No anuncia nada, no dice nada y peor aún se nota pues la incapacidad que tiene para la ejecución de sus proyectos. La Gerencia de Infraestructura en Ayacucho, a través de un informe, ha solicitado presupuesto al gobierno central para finalizar este 2024 una lista de obras que están paralizadas. Ahora más pues que la presidenta de la República le dé presupuesto, porque nos acordamos que para que hagan ese polideportivo, ¿no?, que iba a albergar los Juegos Bolivarianos allá en Ayacucho, inmediato, ¿cuánto necesitas, Huayqui? 50,000, 60,000, ya te doy 80,000. Ahí está grabado, ¿no?, en una intervención de la mandataria de la nación allá en Ayacucho. Y esos presupuestos, bueno, estarán destinados, imagino, para esto. Pero lo cierto es que este gobernador, el prestador de Rolex, está en la cuerda floja, porque todos los reflectores están en su gestión. Y bueno, hay incapacidad, indicios de corrupción. Eso es lo que está arrojando precisamente el trabajo de la Contraloría de la República. Y está muy bien, porque se tiene que ver de cerca qué es lo que pasa pues en esta región Ayacucho. Y decíamos, Cusco no es ajeno a ello. Y ojo con el trabajo que están desarrollando estos gobernadores regionales. Bueno, en medio de la controversia por los Rolex, Wilfredo Oscorrima está solicitando al gobierno central un presupuesto adicional que tendría previsto para finalizar varios proyectos y también los cuales son, dice, cruciales para el desarrollo de su región. Mientras tanto, seguirá ostentando seguramente sus Rolex, el huayqui Oscorrima. 8:23 nos dicen que nos vamos a la información deportiva. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Vamos rapidísimo con la información deportiva ya de cierre del informativo Huillaricuy y amigos oyentes. Y ayer se jugó clásicos a nivel mundial y también en Sudamérica. Ayer precisamente en un partido, partiendo de, digamos, del ámbito deportivo en Sudamérica, ayer el Boca Junior venció y pasó a las semifinales, ¿no?, de su torneo local que ellos tienen, con buena participación de Luis Advíncula en el campo de juego. Lleno total en Córdoba, ahí es donde jugaron este clásico o superclásico argentino, donde el Boca Junior hizo predominar su, ni siquiera condición de local, sino su garra y buen juego, Nos parece bien. Ojo que el cuadro del Boca Junior está jugando la Sudamericana, ¿no? La Sudamericana y el cuadro del River Plate la Copa Libertadores. Por otro lado, también se dio partidos en el torneo internacional. Sin duda el clásico que se jugó fue interesante entre el Real Madrid y el Barcelona. Venció el casi campeón Real Madrid por 3-2, que todavía está vigente en el torneo internacional. Hablamos de la Liga de Campeones y que le está yendo bien también en el torneo local. Bellingham fue uno de los jugadores más importantes que tiene el Real Madrid, al anotar también de la misma forma Vinicius Junior, que también anotó él precisamente en el partidazo que se dio al vencer por 3-2 al Barcelona. Bueno, también se jugó la fecha número 11 ya, ¿no?, del torneo de la Liga 1. Te apuesto 2024, te apuesto, así es. El Melgar de Arequipa está a buen ritmo, ha vencido también en su partido que tuvo precisamente el día de ayer. Entre los partidos más atractivos fue el clásico cusqueño, donde el Deportivo Garcilaso venció por 2-0 al Cienciano. Un Cienciano bastante alicaído, parece que estaba ahí arreglado el partido, dice mi estimado Javier. Tranquilo, Javier, tienes que pagar tu apuesta. Imagino que ya le pagaste, ¿no?, su apuesta a nuestro colega Richard Valencia allá en Coyurqui.
City, porque la apuesta fue en vivo, ¿ah? Así es que ahí tenemos que cumplir nomás, Javiercito. El papá cayó de jugando precisamente en el estadio Garcilaso del Cusco. La tabla de colocaciones la lidera el Sporting Cristal con 31 puntos, seguido de Universitario con 30, Alianza Lima con 24, ya se despuntaron, ¿ah? Sporting Cristal y Universitario. Bueno, Melgar está con 23, bien por el Melgar que está haciendo buenos partidos. Cienciano se quedó con 20, Cusco FC también con 20 pese a sus derrotas. El ADT Tarma tiene 18 puntos, Comerciantes Unidos 17, Grau 14, Sport Huancayo 14, Chancas está bien, con 13 goleó, 6-0. Bueno, bien por el Chancas, ¿ah? Que se está recuperando de a poco, nos parece bien, partido profesional en nuestra región. La baja está comprometida con el Sport Boys, que solamente ha sumado 11 puntos. César Vallejo con 11. ¿Qué pasó con la Vallejo? Con Paolo Guerrero, sus contrataciones. ¿Dónde está el chaval? Benavente, se preguntan muchos. Bueno, eso también es tema de técnico, de comando, digamos, también de la directiva, ¿no? Es todo un trabajo articulado que tienen que hacer que el club salga adelante. Carlos Amanucci, 11 puntos. Unión Comercio ya está en la cuerda floja. Solamente ha sumado 6 puntitos en el torneo de la Liga 1. ¿Cómo se va a jugar la fecha número 12? Atención, el jueves 18 de abril, ya se jugó esto entre los partidos, ¿no? Los resultados que se dieron precisamente, el más atractivo, como les decíamos, fue el partido entre el Carlos Amanucci también, que venció por 2-0 al UTC, Chancas 6-0 al Sport Huancayo. Vallejo cayó con el ADT por 1-0. Sporting Cristal también venció 2-0 al Cusco FC. Bueno, partidos que se jugaron precisamente en esta fecha del torneo de la Liga 1 Betson 2024. 8 de la mañana ya con 29 minutos, le estamos poniendo punto final a la información, amigos, deportiva y a la información también en general a través del informativo Huillarico. Y amigos oyentes, nosotros nos estamos despidiendo. Mañana volvemos de 6:30 a 8:30 en el informativo Huillarico. Esta mañana los acompañó William Guamán junto a nuestro colega Javier Chejia y por supuesto también la participación de nuestros corresponsales y las primeras planas con Lisbeth Saldívar. Amigo, con nosotros será hasta el día de mañana. Que tengan un buen inicio de semana. Hoy lunes 22 de abril con cielo ya totalmente despejado, con inicio de lluvia muy tempranito, pero prácticamente son lluvias de despedida de este año, ¿no? Porque hemos tenido precipitaciones pluviales interesantes. Bueno, ya se viene también las heladas, el cambio de clima es rápido y hay que abrigarse, siempre la recomendación en nuestro medio. Amigos, que tengan buena mañana. Nos despedimos. Permiso. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy. Hola amigos, hoy les traigo información